quiero que después de esta introducción me cuentes un poco cómo surgió la idea del libro. ¿Por qué surgió? ¿Cómo lo empezaste a desarrollar? Me pasa que toda mi vida me gustó mucho escribir y leer y yo sabía que en algún momento de mi vida iba a escribir algo y que lo iba a poder publicar y qué sé yo. En un momento tuve un blog y escribía cada tanto, pero era medio colgada. Y en la cuarentena fue un momento muy introspectivo, más allá de que yo en la vida misma me la pasaba horas y horas sola con mi mente mientras entrenaba, porque en el agua no hablas con nadie y yo estaba 5 horas por día en el agua, pero estaba muy como concentrada en entrenar, ¿viste? Y en la cuarentena como que estaba sola, pero sin el agua, entonces eso a mí me hizo muy, muy mal y muy bien al mismo tiempo, que me hizo ponerme en un modo re introspectivo y a raíz de eso salen como unas ganas de escribir, de contar cosas que nunca había contado ni en notas, ni entrevistas, ni en ningún lado, que son como relatos deportivos que, bueno, están acá. Y quedó, ¿viste? Y después cuando ya entré un poco en el mundo artístico, empecé a sacar fotos, mi forma de escribir cambió, se volvió un poco más poética, empecé a entender cómo se relacionaba el deporte con el arte, el agua con la fotografía, y empecé a relacionar mundos y todo empezaba a tener sentido, era como un rompecabezas que estaba empezando a armar y ahí es cuando entendí cómo podía contar mi historia. Hasta ese momento solo quería contarla, pero no sabía cómo. Y cuando ya pude unir la fotografía con mis relatos, dije, claro, es esta la manera. Esto que mencionás varias veces de hacer mucha introspección, ¿no? Imagino que habrás tocado puntos que no conocías y que te alegraron conocer, pero también un poco de puntos oscuros, ¿no? Que es normal, porque es como que tuviste digamos, una parálisis de tu vida, porque tu vida estaba dedicada al deporte y el deporte se paró. Entonces eso habrá abierto muchos interrogantes, imagino. ¿Cómo te manejaste ante esa situación que, como bien mencionabas antes, ninguno la conocía? O sea, no sabías Total. cómo desarrollarte en ese ambiente. Total. Yo creo que se consolidaron dos cosas. O sea, una, todo el cambio con la pandemia y un montón de cuestionamientos, eh, toda la exposición que estaba teniendo, que obviamente era muy chica, no sabía todavía cómo reaccionar ante ello, y las presiones, etcétera, etcétera. Y a que yo estaba teniendo 20 años, tipo, estaba entrando en una etapa de cuestionamiento personal que creo que cualquier persona atraviesa Obvio, normalmente. sí. Se colapsaron las dos en 5 meses encerrada. Entonces, sí, hubo un montón de momentos de encontrar tiempos libres que antes no tenía para hacer otras cosas. Y, che, esto me gusta, no sabía que me gustaba tanto. Sabía que me gustaba dibujar, pero de repente tener 5 horas seguidas para dibujar era como, wow, que me gusta usar mis manos para hacer cosas, crear, me gustaba tener mi cabeza ocupada, poder escribir, y, y también me pasó, como decís, de momentos más oscuros, como, che, ¿por qué llevo a estos pensamientos? ¿Por qué mis cuestionamientos me están llevando a este lugar que no conocía? ¿Por qué estoy pensando así? Hay cosas que me duelen. Siempre estuve acompañada con profesionales de salud mental y todo, pero me di cuenta que algunas cosas las seguía tapando o que tenía que hacer duelos de cuando era mucho más chica, de cosas que no me daba cuenta, que recién ahí, más grande, me daba cuenta como, che, esto me pasó cuando tenía 16 años, no lo entendía, lo entiendo ahora. Son como una bola de nieve de cuestionamientos que me llegaban y bueno, me empecé a hacer ese trabajo introspectivo de, che, ¿quién soy? ¿Qué es lo que me gusta? Si yo saco del plano a toda la gente que opina de mí, o sea, para bien o para Sí, mal, de los dos ¿no? costados. Cualquier lado, a mis padres, a mis entrenadores, a toda la gente que me dice cómo soy. Y me pregunto yo misma, ¿quién soy? ¿Qué es lo que me gusta hacer? ¿Qué son las cosas que me duelen? ¿Cómo es mi personalidad? Y ahí empecé como un trabajo reinterno y me di cuenta de lo importante que es estar bien con uno mismo para poder estar bien con todo lo demás, ya sea el trabajo, ya sean las relaciones sociales, familiares, de pareja o lo que fuera. Como poder estar bien en el adentro y estar bien con todo lo de afuera. ¿Cuándo escribías? ¿Cómo empezaste a escribir? ¿Cómo fue esa primera vez que te sentaste y dijiste, bueno, ¿cómo arrancamos? Claro.
Creo que fue más tomar la escritura como un hábito en el momento de sanación y búsqueda personal artística y todo este cambio que venimos hablando. Una de las herramientas que más me sirvieron durante todo el proceso de hacer psicología y demás fue siempre escribir. Escribir siempre me ayudó muchísimo. Cada uno, ¿viste?, tiene su herramienta ante los problemas personales y a mí siempre me ayudó a escribir. Y tenía un montón de cosas ya escritas en mis diarios. Había tomado como hábito escribir todos los días, aunque sea un parrafito, pero todos los días como escribir algo. A veces me iba por las ramas y escribía re profundo, como 4 hojas, y había días que escribía 3 párrafos y ya. Y empecé como a recolectar los textos que de alguna manera tenían sentido y los reescribía y los ordenaba y decía, bueno, creo que va por acá. Y cuando me pasó eso de unirlo con las imágenes y cuando surgió lo del cuento y esto que el otro y los empecé a armar, ahí empezó a tener sentido. Pero tomé ese hábito de escribir todos los días.